Bienvenidos a nuestro canal, donde hoy exploraremos el lado más oscuro de las citas. Todos hemos oído hablar de citas que no salen como esperábamos, pero estas historias llevan el concepto de mala cita a un nivel completamente nuevo. Prepárate para sumergirte en relatos espeluznantes de encuentros románticos que se transformaron en auténticas pesadillas. ¿Qué secretos sombríos pueden esconderse detrás de una sonrisa encantadora o de un perfil aparentemente perfecto? Acompáñanos mientras descubrimos las historias más terroríficas y perturbadoras de citas que te harán pensar 2 veces antes de deslizar a la derecha. No apagues la luz y quédate con nosotros para estas historias de terror de citas. Recuerdo claramente el día en que Juan decidió aventurarse en el vasto y, a menudo, incierto mundo de las citas en línea. Juan siempre había sido un hombre reservado, alguien que valoraba la autenticidad de una conversación cara a cara sobre la fría y distante interacción virtual. Sin embargo, después de muchas noches de soledad y charlas anodinas con conocidos de su círculo social, decidió que era hora de probar algo nuevo. Creó un perfil en una de las aplicaciones de citas más populares, con la esperanza de encontrar a alguien que compartiera sus intereses y valores. Durante semanas, Juan pasó noches interminables deslizando perfiles y entablando conversaciones superficiales con diversas personas. Algunas eran amables, otras intrigantes, pero ninguna lograba captar su atención de manera significativa. Entonces, un día, todo cambió cuando recibió un mensaje de Laura. Desde el primer intercambio de palabras, Juan quedó fascinado por su inteligencia y su sentido del humor agudo. Laura tenía una manera única de ver el mundo, una combinación de optimismo y realismo que resonó profundamente en él. Su conversación fluyó de manera natural, tocando temas que iban desde libros y películas hasta sus sueños y aspiraciones. Juan sentía que había encontrado a alguien especial, alguien con quien podría construir una conexión verdadera. Después de semanas de mensajes y llamadas telefónicas, finalmente decidieron que era hora de conocerse en persona. Escogieron un café acogedor en el centro de la ciudad, un lugar conocido por su ambiente tranquilo y su excelente café. Juan llegó al lugar con nervios y expectación, anticipando el momento en que finalmente vería a Laura cara a cara. Cuando entró al café, la vio sentada en una mesa cerca de la ventana, con una sonrisa que irradiaba calidez y misterio. A pesar de su aparente calma, Juan notó un destello en sus ojos que sugería que había más de lo que mostraba a simple vista. Laura se levantó y le dio un abrazo a Juan, un gesto que lo sorprendió por su espontaneidad. Se sentaron y comenzaron a charlar, inicialmente sobre temas triviales: el clima, el café, sus trabajos. Sin embargo, Juan no podía dejar de notar la intensidad en la mirada de Laura. Sus ojos, aunque amigables, tenían una profundidad inquietante, como si guardaran secretos oscuros que estaban ansiosos por salir a la luz. Cada vez que Juan trataba de mantener el contacto visual, sentía una extraña sensación de incomodidad, una mezcla de curiosidad y alarma que no podía explicar. A medida que la conversación avanzaba, Laura comenzó a hablar sobre su vida de una manera que Juan no esperaba. Compartió historias de su infancia, algunas alegres, otras profundamente tristes, pero todas teñidas con un tono de melancolía. Hablaba de amigos que habían desaparecido de su vida, de eventos trágicos que parecían perseguirla. Juan, tratando de ser empático, le ofreció palabras de consuelo, pero no pudo evitar sentir que había algo más detrás de sus palabras, algo que ella no estaba revelando por completo. Fue entonces cuando Juan notó algo peculiar. Cada vez que Laura mencionaba a alguien de su pasado, sus ojos brillaban con una intensidad casi febril. Hablaba de ellos con una mezcla de nostalgia y resentimiento, describiendo eventos que parecían sacados de una novela de terror. Mencionó accidentes extraños y circunstancias misteriosas que parecían rodear a las personas que habían estado cerca de ella. Aunque trataba de disimular,
Juan comenzó a sentir una creciente inquietud. La forma en que Laura hablaba de estos eventos, con un tono casi indiferente, le dio a Juan la sensación de que estaba en presencia de alguien que no era del todo normal. La charla continuó, y Laura comenzó a relatar con detalle diversas situaciones extrañas que habían marcado su vida. Hablaba de cómo, en la escuela, una compañera suya había desaparecido misteriosamente después de una discusión entre ellas. Recordaba cómo su primer novio había sufrido un accidente inexplicable justo después de que ella terminara la relación. Contaba estas historias con una calma perturbadora, como si los eventos no le afectaran en lo más mínimo. Cada relato estaba impregnado de un aire de tragedia y misterio que hacía que los pelos de la nuca de Juan se erizaran. Juan intentó racionalizar sus sentimientos, diciéndose a sí mismo que quizás Laura era simplemente una persona desafortunada, alguien que había tenido más que su cuota de desgracias en la vida. Trató de enfocarse en los aspectos positivos de la conversación, en las risas compartidas y en los momentos en que Laura parecía una persona normal, con sueños y aspiraciones como cualquier otra. Sin embargo, cada vez que bajaba la guardia, un nuevo relato siniestro salía a la luz, y la sensación de inquietud volvía a instalarse en su pecho. A medida que la tarde avanzaba, Juan notó que había un patrón en las historias de Laura. Todas las personas que mencionaba parecían haber tenido un final trágico después de interactuar con ella de alguna manera. Esta revelación hizo que Juan se sintiera cada vez más incómodo, pero una parte de él seguía intrigada. Laura tenía una manera de hablar, una presencia que, a pesar de todo, lo mantenía enganchado. Era como si una parte de él estuviera hipnotizada por su extraña mezcla de vulnerabilidad y amenaza. Decidido a no prejuzgarla, Juan decidió seguir adelante con la cita. Después de todo, pensó, todos tenemos nuestras sombras y nuestros demonios personales. Sin embargo, no podía ignorar por completo la creciente sensación de peligro que se estaba instalando en el fondo de su mente. Trataba de recordar que estaba en un lugar público, rodeado de otras personas, y que si algo extraño sucedía, podría pedir ayuda. Pero esta seguridad no era suficiente para disipar por completo sus temores. La conversación se desvió hacia el tema de las relaciones pasadas. Laura comenzó a hablar de sus exnovios con una franqueza que resultaba alarmante. Describía a cada uno con detalles minuciosos, mencionando cómo al principio todo había sido perfecto, pero cómo, con el tiempo, las cosas habían tomado un giro oscuro. Contaba historias de discusiones intensas, de celos y de situaciones que habían escalado de manera preocupante. Lo más inquietante era cómo describía los finales de estas relaciones. Cada uno de sus exnovios había terminado sufriendo algún tipo de desgracia. Uno de ellos, por ejemplo, había tenido un accidente automovilístico pocas semanas después de que Laura rompiera con él. Otro había perdido su trabajo en circunstancias sospechosas. Un tercero había desaparecido sin dejar rastro después de una acalorada discusión. Laura relataba estos hechos con una mezcla de desdén y fascinación, como si estuviera describiendo los giros de una novela gótica en lugar de eventos reales de su vida. Juan no podía evitar sentir que había algo siniestro en la manera en que ella hablaba de sus relaciones pasadas. Cada historia añadía una nueva capa de inquietud al creciente temor de Juan. A medida que escuchaba, su mente trataba de encontrar una explicación lógica para todo esto, pero la evidencia era difícil de ignorar. Laura parecía estar rodeada de una nube de tragedia y caos que afectaba a todos los que se acercaban a ella. Sin embargo, a pesar de la creciente alarma, Juan no lograba encontrar la fuerza para levantarse y marcharse. Había algo en la intensidad de Laura, en su forma de hablar y en la mirada de sus ojos, que lo mantenía anclado a su silla. Era como si estuviera atrapado en una especie de hechizo, uno del que no podía escapar fácilmente. Cada vez que consideraba la posibilidad de poner fin a la cita, algo lo detenía. Tal vez era la esperanza de que Laura, a pesar de todo, pudiera ser diferente con él.
O tal vez era simplemente la fascinación por lo desconocido, por esa oscuridad que ella representaba. Sea cual sea la razón, Juan decidió quedarse un poco más, esperando que la noche no se volviera aún más sombría. Mientras la conversación continuaba, Juan sintió una vibración en su bolsillo. Sacó su teléfono y vio que tenía un nuevo mensaje. Al abrirlo, su corazón dio un vuelco. Era una foto de él mismo, sentado en la mesa del café, tomada desde un ángulo que solo podía ser desde la posición de Laura. La imagen mostraba claramente su expresión absorta y la atmósfera acogedora del café, pero lo que más le impactó fue el hecho de que Laura le había tomado la foto sin que él se diera cuenta. Esto le hizo sentir una mezcla de miedo y desconcierto, preguntándose qué otras cosas podría estar haciendo Laura sin que él lo supiera. La realidad de la situación lo golpeó como una ola helada. Laura no solo era una mujer con un pasado oscuro y relaciones problemáticas, sino que también parecía tener una obsesión inquietante con él. La foto era una prueba tangible de que había estado vigilándolo, observándolo con una atención que rayaba en lo siniestro. Juan sintió un escalofrío recorrer su espalda mientras levantaba la vista del teléfono y miraba a Laura, quien seguía hablando como si nada hubiera pasado. Decidió enfrentarla directamente, preguntándole por qué le había tomado la foto. Laura se encogió de hombros y sonrió de manera enigmática, diciendo que solo quería tener un recuerdo del momento. Su respuesta fue tan casual que hizo que Juan se sintiera aún más incómodo. La ligereza con la que ella trataba el tema contrastaba fuertemente con la gravedad de la situación en la mente de Juan. Cada vez se hacía más evidente que Laura no era simplemente una chica con mala suerte, sino alguien con una naturaleza mucho más oscura y perturbadora. A medida que trataba de procesar lo que estaba sucediendo, Juan comenzó a sentirse atrapado. Las paredes del café parecían cerrarse a su alrededor, y la presencia de Laura se volvía cada vez más opresiva. La sonrisa misteriosa que había encontrado encantadora al principio, ahora le parecía una máscara detrás de la cual se escondía algo mucho más siniestro. Su mente corría a toda velocidad, tratando de encontrar una salida sin hacer que la situación se volviera peligrosa. Finalmente, Juan decidió que era hora de poner fin a la cita. Con una excusa torpe, se levantó de la mesa y sugirió que debían irse. Laura accedió, pero a medida que caminaban hacia la salida del café, su comportamiento se volvió aún más errático. Comenzó a susurrarle al oído. Sus palabras eran una mezcla de confesiones de amor y amenazas veladas. Decía cosas como, «Siempre estaremos juntos, y nadie te va a alejar de mí», al mismo tiempo que insinuaba que cosas terribles le pasarían si intentaba dejarla. La proximidad de Laura y el tono de sus susurros hicieron que Juan se sintiera atrapado. Su respiración se aceleró y el miedo se apoderó de él. Miraba a su alrededor, buscando a alguien que pudiera ayudarlo, pero la mayoría de las personas en el café estaban absortas en sus propias conversaciones. Laura, mientras tanto, mantenía su tono susurrante, cada palabra impregnada de una extraña mezcla de dulzura y malicia. Su rostro era una máscara de emociones contradictorias, una sonrisa tierna que no lograba ocultar la intensidad de su mirada. Juan trató de mantener la calma y planear su siguiente movimiento. Sabía que no podía confrontarla directamente, no en un lugar tan público y con ella actuando de manera tan impredecible. En lugar de eso, decidió seguirle el juego momentáneamente, asintiendo y respondiendo con monosílabos mientras trataba de acercarse a la salida. Cada paso se sentía como un esfuerzo monumental, con Laura aferrada a su brazo y susurrándole cosas que solo aumentaban su desconcierto y su miedo. Finalmente llegaron a la puerta del café. Juan abrió la puerta y sintió un alivio momentáneo al respirar el aire fresco de la noche. Sin embargo, su alivio fue breve. Laura, al darse cuenta de que estaban fuera, intensificó su agarre y sus susurros se volvieron más urgentes y amenazantes. Juan sabía que tenía que actuar rápido antes de que la situación se volviera aún más peligrosa. Con su corazón latiendo a toda velocidad,
Juan decidió que no podía seguir fingiendo. La realidad de la situación era clara. Estaba en peligro y necesitaba alejarse de Laura cuanto antes. Tomó una decisión impulsiva pero necesaria. Tiró de su brazo, liberándose del agarre de Laura, y comenzó a correr. No miró atrás. No quiso ver la reacción de Laura. Solo se concentró en poner la mayor distancia posible entre ellos. El sonido de sus pasos resonaba en la noche, mientras corría por las calles casi desiertas. Su mente estaba en un torbellino de pensamientos. El miedo, la adrenalina y la urgencia de escapar lo impulsaban hacia adelante. A medida que corría, sacó su teléfono y marcó el número de la policía, tratando de explicar lo sucedido entre jadeos y respiraciones entrecortadas. Les dijo que había estado en una cita y que la chica se había vuelto amenazante y peligrosa. La policía le dijo que se dirigiera a un lugar seguro y que enviarían una patrulla a su ubicación. Juan encontró refugio en una tienda abierta las 24 horas, donde se quedó esperando la llegada de los agentes. Su mente seguía corriendo, tratando de comprender cómo había llegado a estar en esta situación. Había comenzado la noche con la esperanza de encontrar una conexión significativa y ahora estaba huyendo por su vida. Cuando la policía finalmente llegó al lugar donde Juan se había refugiado, lo encontraron visiblemente alterado y asustado. Les explicó lo sucedido con la mayor claridad posible, describiendo a Laura y los eventos de la noche. Los agentes lo acompañaron de regreso al café, pero al llegar no encontraron rastro de ella. Laura había desaparecido en la oscuridad de la noche, dejando solo una sensación de inquietud y terror en el aire. Los agentes registraron el café y hablaron con los empleados, pero nadie había notado nada fuera de lo común. La desaparición de Laura solo añadió una capa más de misterio a la situación. Juan les mostró la foto que había recibido en su teléfono, como prueba de que ella había estado vigilándolo, pero eso solo sirvió para aumentar la intriga. La policía prometió investigar, pero sin una pista clara de dónde buscar, la situación se volvió aún más desconcertante. Juan regresó a su apartamento esa noche con una sensación de alivio mezclada con miedo. Sabía que había hecho lo correcto al alejarse, pero la incertidumbre de no saber dónde estaba Laura o qué podría hacer a continuación lo atormentaba. Se pasó la noche en vela, repasando los eventos una y otra vez en su mente, tratando de encontrar algún indicio que pudiera haber pasado por alto. Pero cada vez que lo hacía, solo se sentía más confundido y asustado. Desde ese día, Juan ha tenido problemas para confiar en las citas a ciegas. Aprendió de la manera más dura que las apariencias engañan y que es fundamental escuchar a nuestros instintos cuando nos encontramos en situaciones tan peligrosas. ¿Alguna vez has experimentado el terror en una cita? Yo lo hice, y déjenme decirles que fue la peor noche de mi vida. Nunca imaginé que una simple salida podría convertirse en una pesadilla digna de una película de terror. Todo comenzó de manera bastante inocente. Después de varias semanas de charlas en línea con un chico que parecía agradable y simpático, finalmente decidimos encontrarnos en persona. Habíamos compartido muchos intereses y risas virtuales, así que pensé que la cita sería una extensión natural de nuestra conexión. Sin embargo, desde el momento en que lo vi en persona, supe que algo no andaba bien. Tenía una mirada fría y siniestra que me hizo sentir incómoda de inmediato, como si pudiera ver a través de mi alma. El ambiente, que había sido cálido y amistoso, se tornó de repente denso y lleno de una tensión inexplicable. Nos encontramos en un restaurante acogedor en el centro de la ciudad, un lugar que solía frecuentar por su comida deliciosa y su ambiente relajado. Pero esa noche, el restaurante se sentía diferente. Las luces parecían más tenues, y cada sombra en las esquinas parecía moverse de manera inquietante. Al sentarnos, él me ofreció una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. Era como si estuviera ensayada, una máscara para algo mucho más oscuro. Traté de ignorar mis instintos iniciales, diciéndome a mí misma que solo estaba nerviosa.
Pero mientras nos acomodábamos y comenzábamos a hablar, la incomodidad crecía. Durante la cena, empecé a sentirme cada vez más nerviosa. Sus comentarios eran cada vez más extraños y fuera de lugar, desentonando con el ambiente del lugar y con cualquier noción de una conversación normal. Al principio, intenté mantener la conversación en temas ligeros, preguntándole sobre su trabajo, sus pasatiempos y su familia. Pero sus respuestas eran vagas y evasivas, y pronto comenzó a desviar la conversación hacia temas perturbadores y siniestros. Hablaba con una fascinación morbosa sobre historias de horror, crímenes sin resolver y fenómenos paranormales. Lo que más me inquietaba no era tanto el contenido de sus palabras, sino la forma en que las decía, con un brillo en los ojos y una emoción apenas contenida. Mi instinto me decía que escapara, que algo no estaba bien, pero por alguna razón no pude moverme. Después de la cena, me llevó a su casa, prometiendo que quería mostrarme algo especial. Insistió en que tenía una colección que me dejaría impresionada. En ese momento, una parte de mí quería rechazar la invitación y encontrar una excusa para irme, pero otra parte, quizás la curiosidad o el deseo de no ser grosera, me hizo aceptar. Fue entonces cuando me di cuenta de que algo estaba muy mal. Su casa estaba en una parte de la ciudad que no conocía bien, y mientras nos acercábamos, las calles se volvían cada vez más oscuras y solitarias. Finalmente, llegamos a una casa antigua y algo deteriorada, con un jardín descuidado que parecía más un cementerio que un lugar habitado. Al entrar, una sensación de malestar me invadió. Las paredes estaban decoradas con muñecas antiguas que parecían observarme con sus ojos vacíos, y había objetos extraños por doquier, como si fuera un museo de terror. Había máscaras de todo tipo colgando en las paredes, algunas tan realistas que parecía que te seguían con la mirada. Intenté mantener la calma, convenciéndome de que quizás solo tenía gustos excéntricos. Pero en ese momento, supe que tenía que escapar. Mi corazón latía con fuerza y sentía un nudo en el estómago. Cuando traté de irme, él me detuvo, agarrándome del brazo con una fuerza que me sorprendió. Su mirada era intensa y amenazadora, y en ese instante supe que estaba en real peligro. Por suerte, logré escapar y pedí ayuda. Recuerdo cada segundo de esa noche con una claridad perturbadora, como si mi mente hubiera grabado cada detalle para asegurarme de no olvidar nunca el terror que sentí. Todo comenzó cuando él me sujetó del brazo, impidiéndome salir de su casa. El agarre era fuerte, casi doloroso, y su mirada, que hasta entonces había sido solo inquietante, se tornó abiertamente amenazadora. Sentí un escalofrío recorrer mi columna vertebral, y un instinto primario de supervivencia se activó dentro de mí. Mi mente comenzó a trabajar a 1000 por hora, buscando desesperadamente una manera de salir de allí. En ese momento, recordé algo que había leído en un artículo sobre autodefensa, que a veces la mejor manera de escapar de una situación peligrosa es ganar tiempo y buscar una distracción. Con una calma que no sabía que poseía, le sonreí forzadamente y le dije que estaba de acuerdo en quedarme un poco más. Él pareció complacido, su agarre aflojándose ligeramente. Usé ese momento de distracción para observar el entorno, buscando cualquier cosa que pudiera usar para defenderme o para distraerlo. La habitación estaba llena de objetos extraños, pero uno en particular llamó mi atención. Una pesada lámpara de mesa de bronce, situada sobre una mesa cerca de la entrada. Si podía llegar hasta allí, tendría una oportunidad de defenderme. Decidí que tenía que ser rápida y precisa. Fingiendo interés en una de las muñecas, le pedí que me contara más sobre su colección. Mientras él comenzaba a hablar, me moví lentamente hacia la mesa, asegurándome de mantener su atención en la conversación. Finalmente, cuando estuve lo suficientemente cerca, aproveché un momento en que él se volvió para mirar otra muñeca. Con todas mis fuerzas, agarré la lámpara y la levanté. El peso de la lámpara me sorprendió,
pero el miedo y la adrenalina me dieron la fuerza que necesitaba. Sin dudarlo, golpeé a mi captor en la cabeza con la lámpara. Él cayó al suelo, aturdido, y su agarre se soltó completamente. Sabía que este era mi único momento para escapar. Corrí hacia la puerta, pero para mi horror descubrí que estaba cerrada con llave. Mis manos temblaban mientras buscaba desesperadamente la llave en sus bolsillos, en la mesa, en cualquier lugar. Finalmente la encontré en un estante cercano, y con manos temblorosas logré abrir la puerta. Salí corriendo de la casa sintiendo que cada segundo contaba. Podía escuchar su gruñido de dolor y sabía que no tendría mucho tiempo antes de que se recuperara. La noche era oscura y las calles estaban desiertas. No había tiempo para pensar, solo podía correr. Corrí con todas mis fuerzas, sin mirar atrás, cada paso resonando en mis oídos como un tambor de guerra. El miedo me impulsaba, y la necesidad de escapar era lo único que me mantenía en movimiento. Finalmente, después de lo que parecieron horas, llegué a una calle más transitada donde vi a un grupo de personas. Corrí hacia ellas, gritando pidiendo ayuda. La gente se volvió a mirarme, y al ver mi estado inmediatamente llamaron a la policía. Me sentí segura por primera vez en toda la noche, aunque todavía temblaba de miedo y adrenalina. Cuando llegaron los oficiales, les conté todo lo que había sucedido, y ellos se apresuraron a ir a la casa del hombre para detenerlo. Me llevaron a la estación de policía donde pude hacer una declaración completa y recibir apoyo. Esa noche fue la peor de mi vida, pero también me enseñó mucho sobre mí misma y sobre la importancia de escuchar a mi instinto. Desde entonces, siempre me aseguro de conocer mejor a las personas antes de encontrarlas en persona y de estar siempre alerta. También comencé a tomar clases de autodefensa, para nunca más sentirme tan indefensa como aquella noche. La experiencia me dejó cicatrices emocionales, pero también me hizo más fuerte y más sabia. La pesadilla terminó cuando finalmente llegué a casa esa noche, y aunque me tomó tiempo recuperarme, aprendí a valorar más mi seguridad y mi vida. Así que, si alguna vez te encuentras en una situación similar, recuerda que tu vida es lo más importante y que siempre hay una manera de escapar. Confía en tu instinto, busca oportunidades para liberarte y no dudes en pedir ayuda. Mi historia podría haber tenido un final muy diferente, y estoy agradecida cada día por haber logrado escapar y contarla. Nuestra historia comienza una noche oscura y lluviosa. Ana y Pedro habían quedado en encontrarse en un restaurante antiguo y misterioso para su primera cita. Al llegar, Ana se sorprendió al ver la fachada del lugar, con su aspecto tenebroso y las luces parpadeantes. La lluvia caía sin cesar, formando charcos en el pavimento irregular que reflejaban la luz intermitente de los faroles callejeros. El sonido de los truenos resonaba en la distancia, añadiendo una sensación de inquietud al aire. Las sombras danzaban en las paredes de ladrillo del edificio, dándole un aspecto aún más siniestro. Las ventanas estaban cubiertas de polvo y telarañas, y una vieja placa de metal colgaba torcidamente sobre la entrada, apenas legible bajo la pátina del tiempo. Restaurante El Espectro. Pedro, intentando mantener la calma, sonrió a Ana y le ofreció su brazo para guiarla hacia la puerta. Ella, aunque nerviosa, aceptó el gesto, tratando de convencerse de que las historias de fantasmas que había escuchado eran solo supersticiones. Con cada paso que daban, el crujido de la grava bajo sus pies parecía susurrar advertencias inaudibles. Un gato negro cruzó la calle rápidamente, desapareciendo en la oscuridad, y Ana no pudo evitar sentir un escalofrío. Finalmente, llegaron a la entrada. La puerta de madera maciza estaba adornada con clavos de hierro y una aldaba en forma de calavera. Pedro levantó la aldaba y golpeó suavemente, produciendo un sonido hueco y metálico que resonó en el interior del edificio. Después de un momento, la puerta se abrió con un chirrido largo y lento, revelando un interior tenuemente iluminado.
El vestíbulo estaba decorado con antigüedades y objetos curiosos. Una armadura medieval, retratos antiguos cuyos ojos parecían seguirlos y un reloj de pie que marcaba las horas con un tic-tac siniestro. A pesar de sus dudas, decidieron entrar y se encontraron con un ambiente aún más escalofriante en el interior. El lugar estaba bastante vacío, solo ellos dos y el camarero. Aunque se sentían incómodos, Ana y Pedro decidieron probar la comida, pensando que quizás la historia del lugar solo se trataba de rumores. El restaurante estaba decorado con un estilo gótico victoriano, con candelabros de hierro forjado colgando del techo y mesas cubiertas con manteles de terciopelo oscuro. Los muros estaban revestidos de madera oscura y adornados con tapices antiguos que representaban escenas de cacerías medievales y banquetes sombríos. El camarero, un hombre alto y delgado con una expresión inexpresiva, los condujo a una mesa en un rincón apartado. Sus ojos parecían vacíos, y su voz era apenas un susurro cuando les ofreció el menú. Ana observó que el camarero llevaba un uniforme que parecía salido de otra época, con un chaleco bordado y una pajarita negra. A medida que pasaban los minutos, la sensación de inquietud se intensificaba. El silencio era palpable, roto solo por el ocasional chasquido de la leña en la chimenea y el murmullo de una música distante que parecía provenir de un gramófono antiguo. Ana y Pedro intentaron relajarse, conversando sobre temas triviales mientras esperaban su comida. Sin embargo, no podían ignorar la atmósfera opresiva que los rodeaba. Los cuadros en las paredes parecían mirarlos con desaprobación, y las velas en los candelabros parpadeaban erráticamente, proyectando sombras inquietantes. Cuando finalmente llegó la comida, los platos estaban cubiertos con cúpulas de plata, y al levantarlas, fueron recibidos por una variedad de platillos que, aunque bien presentados, tenían un aire anticuado, como si hubieran sido preparados siguiendo recetas de siglos pasados. Pero a medida que avanzaba la noche, sucedieron cosas extrañas. La música de fondo comenzó a sonar de manera discordante y apagada, y las luces parpadeaban cada vez más intensamente. Ana y Pedro comenzaron a sentir un escalofrío recorriendo sus cuerpos, y notaron que el personal del restaurante parecía ausente y distante. Los sonidos de la música se entremezclaban con susurros inaudibles y ruidos que parecían provenir de las entrañas del edificio. Ana miró a su alrededor, notando que las sombras en las esquinas de la habitación se volvían más densas, casi palpables. De repente, uno de los candelabros comenzó a balancearse lentamente, como movido por una mano invisible. Pedro intentó hacer una broma para aliviar la tensión, pero su voz sonó forzada y temblorosa. Ana, por su parte, no podía quitarse de la mente la sensación de que estaban siendo observados. Decidió levantarse para ir al baño, esperando que un momento a solas la ayudaría a calmarse. Sin embargo, cuando llegó al final del pasillo, encontró la puerta cerrada con llave. Regresó a la mesa sintiéndose más inquieta que nunca. Mientras tanto, Pedro había notado algo extraño en uno de los cuadros colgados en la pared junto a su mesa. Era un retrato de una familia victoriana, pero sus rostros estaban borrosos y distorsionados. Al acercarse para verlo mejor, sintió un frío intenso que emanaba del lienzo y un leve susurro pareció salir del cuadro. No debieron venir. Pedro volvió a su asiento, su corazón latiendo con fuerza. Le contó a Ana lo que había experimentado, y ambos decidieron que era mejor irse. Sin embargo, cuando intentaron levantarse, sintieron como si una fuerza invisible los retuviera en sus asientos. Las luces del restaurante comenzaron a parpadear frenéticamente, y los susurros se hicieron más fuertes, envolviendo el ambiente con una sensación de peligro inminente. De repente, se apagaron todas las luces del lugar. El restaurante quedó sumido en la oscuridad total, solo iluminado por una tenue luz proveniente de un velador al final del pasillo. Ana y Pedro se agarraron de las manos, asustados y sin saber qué hacer. Los sonidos de la noche se intensificaron.
y el murmullo del viento se filtraba por las ventanas, creando una sinfonía de terror. Pedro intentó encender la linterna de su teléfono, pero la batería se había agotado inexplicablemente. En la penumbra, Ana pudo ver que la puerta principal, su única salida, estaba ahora cerrada con llave. Comenzaron a caminar lentamente hacia la luz del velador, sus pasos resonando en el suelo de madera antigua. A medida que avanzaban, sintieron que las paredes parecían estrecharse a su alrededor, como si el edificio mismo estuviera vivo y los estuviera atrapando. El pasillo parecía alargarse interminablemente, y cada paso que daban parecía acercarlos a una oscuridad más profunda y densa. Finalmente llegaron a la fuente de la luz. Era un pequeño velador sobre una mesa cubierta de polvo, con un libro antiguo y un candelabro oxidado al lado. La lámpara emitía una luz tenue y parpadeante, que apenas lograba iluminar el entorno. Ana notó que el libro estaba abierto en una página que describía rituales antiguos y hechizos de protección. Pedro, curioso y desesperado por encontrar alguna pista que los ayudara a escapar, comenzó a leer en voz alta, esperando que las palabras tuvieran algún efecto. Mientras Pedro leía, la atmósfera alrededor de ellos comenzó a cambiar. Un viento frío empezó a soplar desde ninguna parte, y las sombras en las paredes parecían moverse por su propia voluntad. Ana sintió una presencia detrás de ellos y se giró bruscamente, pero no vio nada. La tensión era palpable, y ambos sabían que tenían que encontrar una manera de salir antes de que fuera demasiado tarde. Decidieron caminar despacio hacia la luz y se encontraron con una habitación siniestra, llena de objetos antiguos y polvorientos. En el centro de la habitación había una pequeña caja de música que desprendía una melodía suave y misteriosa. El sonido era inquietantemente hipnótico, como si cada nota estuviera diseñada para atraerlos más y más hacia la oscuridad. La habitación estaba decorada con muebles antiguos cubiertos por sábanas blancas, que se movían suavemente con la brisa fría que llenaba el aire. Las paredes estaban revestidas de papel tapiz descolorido, adornado con patrones florales que se desvanecían. En una esquina, un viejo maniquí vestido con un traje de gala victoriano parecía observarlos con ojos vacíos. Ana y Pedro se acercaron lentamente a la caja de música, sus corazones latiendo con fuerza en sus pechos. El objeto tenía grabados intrincados en la madera y una figura de bailarina giraba lentamente al compás de la melodía. Pedro extendió la mano para abrir la caja, pero Ana lo detuvo, sintiendo un profundo presentimiento. Sin embargo, la curiosidad y el deseo de entender lo que estaba ocurriendo eran demasiado fuertes. Finalmente, decidieron abrir la caja, esperando que revelara algún tipo de explicación o salida. La tapa se levantó con un crujido, y la música se detuvo abruptamente. En su lugar, un susurro profundo y gutural emanó del interior, llenando la habitación con una sensación de terror primitivo. La temperatura en la habitación descendió bruscamente, y el aliento de Ana y Pedro se condensó en nubes de vapor frente a ellos. Las paredes comenzaron a temblar, y una grieta apareció en el techo, desde la cual un líquido oscuro y viscoso empezó a gotear. La sensación de ser observados se intensificó, y ambos sintieron que algo malévolo se acercaba desde las sombras. La realidad parecía distorsionarse a su alrededor, y el tiempo se ralentizaba, atrapándolos en un bucle de miedo y desesperación. Sin pensarlo dos veces, Ana y Pedro abrieron la caja de música. Instantáneamente, el ambiente cambió drásticamente. Las paredes comenzaron a agrietarse y a sangrar, mientras que un viento helado soplaba en todas las direcciones. Ana y Pedro se agacharon, cubriéndose los oídos mientras gritaban de miedo. La melodía suave y misteriosa se transformó en una cacofonía de chillidos y lamentos, como si 1000 almas condenadas estuvieran clamando por liberación. El suelo bajo sus pies se volvió inestable, y las tablas de madera comenzaron a separarse, revelando un abismo oscuro y sin fondo. Las sombras en las paredes tomaron forma,
transformándose en figuras espectrales que se arrastraban hacia ellos con movimientos lentos y espasmódicos. Pedro intentó aferrarse a Ana, pero una fuerza invisible lo separó, lanzándolo contra la pared con una fuerza sobrehumana. Ana, desesperada, trató de alcanzarlo, pero fue retenida por las mismas sombras que ahora la rodeaban. A medida que las grietas en las paredes se hacían más grandes, un líquido negro y espeso comenzó a fluir, cubriendo el suelo y envolviendo sus pies en una sustancia fría y pegajosa. Ana podía sentir cómo esa oscuridad intentaba arrastrarla hacia abajo, como si tuviera vida propia. Los gritos de Pedro resonaban en la habitación, mezclándose con los ruidos sobrenaturales que llenaban el aire. Cada segundo que pasaba, la situación se volvía más desesperada y aterradora. Justo cuando todo parecía perdido, Ana recordó el libro antiguo que habían encontrado en la mesa del velador. Con un último esfuerzo, logró liberarse de las sombras y corrió hacia el libro, buscando desesperadamente algo que pudiera ayudarlos. Sus manos temblaban mientras pasaba las páginas, y finalmente encontró un hechizo de protección. Sin dudarlo, comenzó a recitar las palabras en voz alta, esperando que tuvieran algún efecto. Justo cuando pensaron que todo estaba perdido, la música terminó y las luces volvieron a encenderse. Ana y Pedro se encontraban de vuelta en el restaurante, pero esta vez solo había silencio y soledad. No había rastro del camarero ni de nadie más. El ambiente había cambiado y la sensación opresiva había desaparecido, dejándolos en un estado de confusión y alivio. Ana, con las manos aún temblorosas, miró a Pedro, quien estaba sentado en el suelo, respirando con dificultad. Se levantaron lentamente, mirando a su alrededor, tratando de entender lo que había ocurrido. Las mesas estaban en su lugar y los candelabros brillaban con una luz cálida y constante. Sin embargo, algo se sentía diferente, como si hubieran cruzado a otra dimensión y regresado. La puerta principal estaba ahora abierta y la lluvia afuera había cesado, dejando un silencio inquietante. Ana y Pedro caminaron hacia la salida, sus pasos resonando en el suelo de madera como si estuvieran en una catedral vacía. Cuando llegaron a la puerta, se detuvieron un momento, mirándose el uno al otro con una mezcla de incredulidad y miedo. Decidieron no hablar de lo que había sucedido, al menos no todavía. La experiencia había sido demasiado surrealista y aterradora para procesarla de inmediato. Salieron del restaurante y se encontraron en la calle desierta, donde la luna llena brillaba en un cielo despejado, iluminando el camino de regreso a casa. Mientras caminaban, Ana no podía dejar de pensar en las extrañas coincidencias y los eventos sobrenaturales que habían vivido. Se preguntaba si alguien más había experimentado algo similar en ese lugar, o si ellos habían sido los únicos desafortunados en descubrir sus secretos oscuros. Pedro, por su parte, estaba decidido a investigar más sobre el restaurante y su historia. Sabía que había algo más profundo y siniestro detrás de lo que habían visto, y estaba decidido a encontrar respuestas. Temblorosos y asustados, decidieron huir del lugar sin mirar atrás. Prometieron nunca volver a ese restaurante maldito y compartieron su historia con los demás para advertirles sobre la terrorífica experiencia que vivieron en su primera cita. La noche había dejado una marca indeleble en sus mentes, y sabían que nunca podrían olvidarla. Ana, en particular, se sintió aliviada de haber salido ilesa, pero el recuerdo de las sombras y los susurros la perseguiría por mucho tiempo.